Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Vamos a empezar la escuela dominical de hoy con una oración y después seguimos con el estudio sobre el contexto de la misión. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu gracia, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palavra e aprender acerca de tu voluntade, acerca de nuestra misión dada por el Señor Jesucristo. Pido a Dios que en este tiempo que vamos a estudiar las Escrituras, que el Señor nos ayude a comprenderla y a través de tu Espíritu el Señor mismo transforme nuestro corazón para la gloria de tu santo nombre. En nombre de Jesús. Amén. Me gustaría de leer Salmos 67. Es un capítulo que tiene solamente 7 versos y yo voy a leer. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios, y témalo todos los términos de la tierra. Mais adelante em la classe vamos a regressar a esta ideia que temos aqui de la invitação a que os pueblos alaben a Deus. Bueno, eu quero empezar a classe de hoje recordando brevemente lo que hemos explorado aqui em la semana passada. E a pergunta que estamos tratando de contestá-la de maneira muito clara é: qual é a missão de la igreja? E hemos mencionado diversas vezes aqui o livro que leva esse título, tem como título esta pergunta, o livro escrito por Kevin DeYoung e Greg Gilbert. E estes autores, hemos visto que eles argumentam de maneira contundente que a missão principal da igreja se resume em la grande comissão. E em la última classe hemos visto com atenção a grande comissão que encontramos em Mateus, pero também hemos visto outras grandes comissões, podemos dizer assim, em Marcos, Hechos, Juan, Lucas, de maneira que estamos caminhando a fim de ter clareza quanto a
a este tema. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y de manera resumida, esses autores van a decir que van a definir la misión, diciendo que la misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos, declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reuniendo a estos discípulos en iglesias para que adoren al Señor y obedezcan sus mandamientos ahora y en la eternidad para la gloria de Dios Padre. Esta es la manera como estos autores definem la misión con base en los textos de la Grande Comisión. Pero hoy vamos a avançar um pouquinho mais. Vamos a ver o fundamento de esta misión, explorando la grande historia de la Biblia y la esencia del Evangelio. Isso nos permitirá compreender por que a grande comissão é tão vital e central para a identidade e o propósito da igreja no mundo. A menudo, quando nós pensamos em la missão, nossa mente se dirige imediatamente a las acciones que devemos empreender, lo que devemos estar haciendo. Sin embargo, para entender verdadeiramente por que hacemos o que hacemos, é imperativo que veamos o panorama completo. E estes autores nos invitam, por lo tanto, a mirar a Bíblia não como uma mera coleção de histórias ou mandamentos aislados, senão como uma grande narrativa unificada que se despliega desde a eternidade passada hasta a eternidade futura. E no coração desta narrativa bíblica está o Evangelho, o motor que impulsa toda nossa missão. E veremos que as Escrituras nos apresentam um problema central que Deus se propõe a resolver. E a missão da igreja é, portanto, uma parte importante de essa solução divina. Então, veamos esta grande história da Bíblia. E para isso é necessário considerar 4 actos principais, que já conhecemos, já hemos mencionado de alguma maneira. A criação, a caída, a redenção e a consumação. E mire, irmão, esta estrutura que nós encontramos não é arbitrária. É, por outro lado, o marco essencial para compreender o processo eterno de Deus e, por extensão, nossa própria missão. Então, vamos a ver esses 4 actos, pero antes de considerá-los, lo que queremos enfocar-nos nessa classe é no hecho de que a Bíblia nos apresenta um problema central. E o problema resuena em la seguinte pergunta: como podem pessoas irremediablemente rebeldes e pecadores vivir em la presença de Deus perfeitamente justo e recto? O problema está ressonando nesta pergunta.
Eu vou ler outra vez. Como podem pessoas irremediablemente rebeldes e pecadoras vivir em la presença de um Deus perfeitamente justo e recto? No Antigo Testamento, nós temos textos como, por exemplo, Provérbios, capítulo 17. Vamos a ver, Provérbios 17, 15, e depois Provérbios 24, 24. Proverbios 17, 20, 15. dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación mayor. Ok? E Provérbios 24, 24. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. O que vemos aqui nesses versos? Uma advertência sobre a incompatibilidade da justiça de Deus com a justificação do impío. E a Bíblia não é primeiramente um manual de felicidade ou la prosperidade terrenal, sino a história de como um Deus santo pode reconciliar-se com a humanidade pecadora sem comprometer sua própria justiça. É disso que se trata a Bíblia. A vezes, la tomamos como manual em búsqueda da felicidade ou da prosperidade terrenal, pero lo que a Bíblia revela é a história de como um Deus santo pode reconciliar-se com a humanidade pecadora sem comprometer sua justiça, sua própria justiça. Pero quando nós nos encontramos em Cristo, quando nós somos salvos por la gracia de Deus através de Cristo, de hecho, vamos desfrutar de felicidade. De hecho, vamos desfrutar de las bendiciones materiais também que Deus regala a cada um de nós, segundo sua vontade. Pero a Bíblia não é primeiramente sobre isso. O enfoque da Bíblia não está, em primeiro lugar, nessas coisas, sino en el problema crucial de la raza humana, que é o tema del pecado. Então, a lo largo da classe, vamos estar considerando ou mantendo essa pergunta delante de nossos olhos. Agora, analicemos os 4 actos que correspondem a essa grande história. O primeiro acto é a criação. E nós, quando miramos, por exemplo, Gênesis 1:1, Gênesis 1, 26 e 27, o que temos aí é a Bíblia revelando a nós um Deus que é soberano, um Deus que em sua soberania cria todas as coisas e cria ao homem a sua imagem e semelhança. E o propósito é muito claro. O homem foi criado para viver em perfeita comunhão com Deus e para exercer domínio sobre a criação como sua
vice-regente. E em Gênesis 2:15, vamos a ler. É que tenho vários textos bíblicos aqui, não me gostaria ler todos, pero vamos a ler Gênesis 2:15. Porque também... Pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labraras y lo guardases. Ok, graças. Que vemos aqui, já hemos considerado esse texto em outro momento, pero o que vemos aqui? Vemos El hombre administrando pues la creación de Dios, trabajando en el huerto, Sí. labrándolo, cuidándolo. Ok. Exatamente. Esse texto nos mostra Adão sendo puesto en el huerto para labrá-lo e guardá-lo, lo que implica roles tanto real como sacerdotal, cuidando e protegendo a morada de Deus em la tierra. Pero el segundo acto es la caída. E esta é a trágica história de como Adão e Eva desobedeceram a Deus, introduzindo o pecado em la criação. E nós conhecemos as consequências imediatas desta desobediência. Vemos por las Escrituras que de maneira imediata hubo muerte espiritual, la ruptura de la relación de amor y comunión que el hombre y la mujer tenían con Dios. En Génesis capítulo 3, verso 5, revela la raíz de su pecado, o sea, el deseo de ser como Dios, desafiando su autoridad. Más adelante, en el capítulo 3, versículos 16 y 19, muestran las consecuencias de esta rebelión, afectando no solo la relación con Dios, sino también las relaciones humanas y la relación con la propia creación. Y en Génesis 3:24, la Escritura habla de que el hombre y la mujer fueron expulsos del Edén. E foi puesto uma espada encendida que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho del árbol de la vida. Este texto representa a separação do homem da presença de Deus. E vemos aí que a raiz de todos os problemas subsiguientes está nesta alienação de Deus. Todas as coisas que podemos pensar hoje, a violência, qual seja o tipo de violência, a injustiça, o adultério, todas as coisas que pensamos em arreglar no mundo têm como consequência esta alienação de Deus. Ou seja, o pecado com que cada um de nós venimos ao mundo. Pero o terceiro acto é a redenção. Apesar de la caída, as Escrituras nos mostram que Deus não abandona a la humanidade. Ao contrário, inicia um plano para restaurar a comunhão. Um plano que
se desarrolla a lo largo de todo el Antiguo Testamento y culmina en Jesucristo. Un plan, me parece que la palabra plan pode parecer nessa maneira que organizei a argumentação, pode parecer que como se Deus, depois da caída, começou a traçar um plano, pero já tinha um plano desde a eternidade. Deus já sabia o que iba a suceder. Bueno, a primeira promessa do Evangelho se encontra em Gênesis 3:15. Alguém pode ler, por favor, Gênesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ok. Este texto é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, a simiente do evangelho anunciada no momento de la caída. E essa promessa que vemos no verso 15 se vai revelando através de las figuras como Abraham, Moisés e David, hasta que finalmente se cumpre em Jesus. Como Pablo explica em Romanos 5, Cristo é o último Adão, quem logra lo que el primeiro não pudo lograr. Su muerte y resurrección son el clímax de la historia, el acto supremo de Dios que abre el camino para los pecadores, para que los pecadores sean reconciliados y vuelvan a su presencia. E mais adelante em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 3 e 22, 24, versículo 4, já temos entonces uma visão de la consumação. Esse seria o quarto e último acto dessa grande história, la consumação. La consumação é este acto glorioso que temos al final de la história, donde la reconciliación entre Dios y su pueblo se hace plena y eternamente los nuevos cielos y nueva tierra. E quando empezamos a mirar este quarto acto, somos levados a considerar profecias como as de Isaías. Vamos a ler Isaías capítulo 65, a partir do versículo 17 hasta o versículo 25. 17 al 25. Sim, Isaías 65, 17 a 25. 17 a 25. Voy a leerlo yo. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas,
No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos difundarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Gracias, César. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un bello quadro, uma bela imagem de um lugar sem dolor, sem muerte, sem pecado, donde a justiça e a paz reinam. Essa é a Nova Jerusalém que desciende del cielo, como podemos ler em Apocalipse 21, de 1 a 3, é a imagem de la morada de Deus com el hombre, donde verán su rostro. Versículo 22, capítulo 22, versículo 4 de Apocalipse. Deixa-me ler este verso. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vários estudiosos van a decir que las escrituras empiezan en un huerto, pero termina en una ciudad. Con isso, tendo em seu centro este huerto. Pero lo que quero comunicar con isso é que Deus está levando a cabo sua obra redentora, que vai a restaurar a comunhão que o ser humano tinha com Deus en el huerto del Edén, e que desfrutarão de um contexto semejante ao contexto del Edén, donde não havia pecado, donde não havia dolor, muerte, donde a justiça e a paz reinavam. Pero, como podemos ver a conexão destes actos, criação, caída, redenção e consumação com a missão da igreja. Estamos mirando esta grande história a partir destes 4 actos de Deus. Pero a ideia é conectar esta grande história com a missão que Deus ha confiado a nós. Para mim, a conexão é muito clara, é inquestionável. A missão da igreja é o meio por el qual o grande problema da Bíblia se resuelve.
usando o argumento de los autores, é através da grande comissão e o mandato de ser testigos que os pecadores são levados à presença de Deus, são reconciliados com Ele e transformados em discípulos de Jesus. Então, se miramos a missão da igreja desde a perspectiva destes actos de Deus na história, a conclusão, creio eu, que deveríamos chegar é que nossa missão não é programa mais, é a continuação da história de Deus para trazer a los pecadores de volta a Ele, aplicando a solução divina a las vidas individuais. Bueno, hasta aqui, que comentário ou perguntas vocês têm? Pastor, una pregunta con lo que usted acaba de decir. Lo que usted acaba de comentar es la relación que tiene la misión de la iglesia con estos cuatro sucesos, pues cuatro eventos. Actos, sí, correcto. La misión de la iglesia se ejecuta en esos cuatro actos o solamente dentro del acto de la redención propiamente. O es la misión de la iglesia es relatar al ser humano esos cuatro actos y hablarles de la solución que es en Cristo Jesús. Mira, de maneira, digamos, numa mirada enfocada en el problema de la raza humana, yo diría que la misión de la iglesia entra en la historia de la redención, en el acto de la redención. Mas mira, para ter, digamos, clareza quanto a essa afirmação, não podemos deixar de considerar o que hemos visto em las classes passadas, que a missão, a redenção no Antigo Testamento, a missão do povo de Deus no Antigo Testamento é distinta da missão no Novo Testamento. Deus, pouco a pouco, vai levando a cabo a redenção a lo largo da história. Pero en el sentido mais enfocado de la salvação, através de la predicação do Evangelho. Então, podemos dizer que a conexão é direta com a história da redenção, pero creio eu que podemos ampliar a lente, e vamos a ver isso mais adelante, que no sentido mais amplo de bendecir a las nações, podemos conectar aí com o ato da criação, o ato da caída, como foi afetado, o propósito inicial de Deus em la criação para a raça humana, depois como a caída afeta esse propósito, e então, mais especificamente, a redenção, o acto de la redenção a lo largo do Antigo e Novo Testamento e a lo largo da história da raça humana. Pero está muito mais conectada com a história da redenção. Vamos começar o segundo ponto, então, com respeito ao Evangelho
E aí podemos regressar a este tema que acabo de poner de maneira enfocada e de maneira mais ampla. Mira, enquanto eu estou falando, se tem pergunta, pode hacê-la. Se tem comentários também. A pergunta para este segundo ponto é: ¿estamos perdiendo el evangelio por completo? E há uma razão de essa pergunta hecha por los autores del libro que estamos utilizando como base para esta clase de misiones. Uma vez que compreendemos a grande história bíblica, temos que enfocar-nos no coração de esta narrativa. Hemos visto que a grande narrativa é o Evangelho. E a pergunta é, por exemplo, ¿é nosso evangelho demasiado pequeno se solo hablamos del perdão de pecados? Depois eu vou apresentar outra pergunta, pero o que vamos a ver é que estes autores nos guiam através desta complexidade, explicando que o evangelho é uno solo, pero pode ser compreendido através de duas lentes complementares. E aqui está o ponto de la classe de hoje, que creio que pode ajudar-nos muito a compreender a missão. Creio que quando leí esse livro por primeira vez, esse ponto me chamou bastante a atenção. Os autores vão descrever um diálogo entre sordos. Esse diálogo entre sordos, o que os autores querem mostrar é que um grupo está tentando contestar a uma pergunta e outro grupo está tentando contestar outra pergunta, pero um grupo pensa que o outro grupo está tratando da mesma coisa que esse está tratando. Então, é mais ou menos esse dilema da falta de compreensão de que perspectiva está sendo usada para abordar o tema. E por isso o descrevem como um diálogo entre sordos. Pastor, el diálogo entre sordos, ¿entre quiénes es? ¿En la humanidad o es en la iglesia? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Está enfocado aqui em compreender a missão da igreja. Então, põe esse diálogo entre sordos entre os cristianos. E ele vai explicar um pouco, disse que a confusão surge porque diferentes pessoas, ao responder à pergunta que é o Evangelho, lo hacen desde perspectivas distintas. Por um lado, esta lente é enfocada. Por um lado está a lente enfocada, que responde à pergunta que deve crer uma pessoa para ser salva. E esta lente se centra em la muerte sustitutiva e ressurreição de Jesus para o perdão de pecados. Entende? A lente enfocada tenta contestar a pergunta que deve crer uma pessoa para ser salva. Por outro lado está a lente panorâmica. E a lente panorâmica trata de responder a pergunta: quais são
todas las buenas noticias del Evangelio. Y esa perspectiva incluye el perdón, pero también la nueva creación, la justicia, el reino de Dios, la resurrección del cuerpo y todas las demás bendiciones que fluyen de la obra de Cristo. Ambas, la perspectiva enfocada y la perspectiva panorâmica, ambas son importantes, son válidas, son bíblicas. El problema surge cuando una niega la otra o se desvinculam. Não podem desvincular-se as duas. É um só evangelho, pero com duas perspectivas distintas. E eu vou começar por la lente panorâmica. O evangelho de la lente panorâmica. Esse enfoque considera o evangelho como um conjunto de todas as promessas e bendições que Deus cumpre em Cristo. Vamos a ver Mateus 4:23, por exemplo. Mateus 4:23. ¿Qué dice el texto? Para el 23, ¿no? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Ok, el texto habla de que Jesús predicó el evangelio del reino, sanou toda a enfermidade e toda a doença em el pueblo. El evangelho del reino. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, añade que o reino de Deus se havia acercado, chamando ao arrependimento e a creer en el evangelho. E no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, já hemos leído em las classes anteriores este verso, este capítulo e estes versos de Lucas, onde Jesus cita o profeta Isaías, capítulo 61, que dice, que habla de año agradable al Señor, que incluye liberación, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, apuntando a una restauración integral y cósmica. Ahora, vamos a abrir Hechos, capítulo 13 de Hechos, versículos 32 y 33. Hechos 13, 32 e 33. E nós também os anunciamos o evangelho de aquela promessa hecha a nossos padres, la qual Deus ha cumprido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito também en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todos esses textos, Mateus, Marcos, Lucas, Hechos, hablam del evangelho del reino de Dios, habla de sus promessas, habla de los hechos de Jesús, hablan de las promessas a descendência de Abraão, ou seja,
estos pasajes nos muestran que el Evangelio es la buena noticia de que Cristo es quien hemos estado esperando y a través de Él todas las cosas serán corregidas y restauradas. Hay muchas promesas y bendiciones. Disculpe, ¿cuál era el pasaje de Marcos? Marcos, Capítulo 1, 14. capítulo 1, verso 14 y 15. Ok, está bien. ¿Puedes leer? ¿Estás con ella abierta? Sí, El texto, por favor. sí, ese que quería leerlo, como lo citó bastante rápido en Marcos. Sí. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Exacto. Entonces, la lente amplia habla de las bendiciones, de las promesas que corresponden al el Evangelio del Reino de Dios. Sin embargo, también existe el Evangelio de la lente enfocada, que se concentra especificamente en el perdón de pecados a través de la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz. Vamos a leer Hechos capítulo 10. A partir del versículo 36 hasta 43. ...36 al 43. Exacto. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sí, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ok. ¿Qué dice el texto a respecto del Evangelio en esa perspectiva de la lente enfocada? ¿De qué habla el texto? De Jesucristo, del Evangelio de la paz por Jesucristo. Exacto. El Evangelio de la paz, que se define como perdón de pecados por su nombre para todo aquel que cree. Podemos leer também Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Uma pessoa, por favor, abra Romanos 1, 16 e 17. Outra pessoa, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 5. Vamos a ler estes dois textos. Repite el último texto. Como? Repítelo. Ah. Romanos 1. 16, 17. Sim. 1 Coríntios 15, de 1 a 5. Bueno, quem
Quem está com o texto de Romanos, por favor? Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias. 1 Coríntios. E aí depois vamos a comentá-los. 15, ¿no? 15, 1 Coríntios 15. Todo el capítulo 15. No, de 1 a 5. 1 al 5, ok. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Gracias. ¿Qué vemos en los dos textos del apóstol Pablo? El evangelio. La importancia del Evangelio, del poder que hay en él para salvación, Exacto. y también de que, bueno, cómo ha sido predicado. Ok. Y que es suficientemente poderoso para resucitar, ¿no? Porque eso es lo que apunta Primera de Corintios. Sí, sí. En Romanos, el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. En 1 Corintios 15, el apóstol declara que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Más adelante, en 1 Corintios, en verdad, capítulo 1 de 1 Corintios, versos 17 y 18, el Evangelio es simplesmente la palabra de la cruz. O que todos esses textos têm em comum é que eles deixam claro que o perdão de los pecados por la obra de Cristo é o núcleo indispensável do Evangelho, desse mensagem enfocada, dessa lente enfocada. O Evangelho nessa perspectiva que estamos apresentando aqui. A clave para juntar ambas lentes é entender que há um só Evangelho, não dois mensagens separados. Os autores do Novo Testamento não têm problema em usar a palavra evangelho para referir-se tanto ao panorama completo das bendições de Deus como ao mensagem específico da cruz. Eles fazem isso com muita tranquilidade. O ponto crucial é que o evangelho da cruz é a fuente e a puerta ao evangelho do reino. Mira, aqui está o ponto central da classe de hoje. E que eu he mencionado de alguma maneira em las classes anteriores. O Evangelho de la Cruz é a fuente e a puerta ao Evangelho do Reino de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que sem a cruz não há acesso às bendições do reino. Por exemplo, em Hechos capítulo 13, versículos 26 a 40, Pablo comienza su sermón con las promesas amplias del reino de Dios,
pero culmina enfocando-se en el perdão de pecados através de Cristo. E de maneira similar, em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 a 23, e 2 Coríntios capítulo 5, nos ensinam que a reconciliação cósmica, ou seja, a lente panorâmica, se logra através da reconciliação personal com Deus por el perdão de pecados. Ou seja, é por isso que o perdão de pecados é chamado evangelho sem reparos, mientras que nenhuma outra bendição particular lo é por si mesma. É a bendição que abre a porta a todas as demais. E agora eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, não tem que ver diretamente com isso, pero que horas são? 10:35. Então, agora sim, agora a pergunta que quero fazer-lhes. Si la misión de la iglesia es el medio por el cual la grande comisión, o mejor, si la misión de la iglesia es el medio por el cual el grande problema de la Biblia se resuelve, ¿qué significa eso para la urgencia, la prioridad y el propósito de nuestra evangelización y discipulado? Si la misión de la iglesia es el medio por el cual el grande problema de la Biblia se resuelve, ¿qué significa eso para la urgencia, la prioridad y el propósito de nuestra evangelización y discipulado? Es urgente, es urgente, es una prioridad, es algo que tenemos que estar enfocados siempre. Y bueno, el propósito de Dios es precisamente ese, ¿no? En la consumación de las cosas, Él cumpla a cabalidad todo lo que se ha propuesto hacer en la historia de la humanidad. Ayer estábamos aquí, mi esposo y yo, conversando con mi hermano Rolando del Vino, estuvimos conversando, y la pregunta que surgió precisamente fue algo parecido a eso, porque se le cita a él la pregunta número 1 del catecismo mayor, perdón, del menor, y entonces él después nos responde con otra pregunta y nos dice, si el fin del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él por el resto de su vida, ¿en qué entra la gran comisión ahí? O sea, hizo una pregunta bastante buena, ¿no? Exacto. Y bueno, definitivamente es eso, precisamente ver la conexión que tiene la misión de la iglesia con la urgencia, la prioridad y el propósito de Dios. Sim, exatamente. Lograste ser preciso, e eu tinha aqui a urgência, a prioridade e o propósito, e o que César lo puso muito bem. Agora, quando eu miro, por exemplo, a realidade de los pueblos sin Bíblia, só para poner um exemplo, mais de 2.300 pueblos que não têm acesso a las escrituras.
no tienen acceso al mensaje del Evangelio. Yo me pongo a pensar que hay un error, porque no justifica esta realidad, una vez que, por otro lado, escuchamos mucho acerca del número de cristianos que hay en el mundo. Y por eso que a veces yo tento contestar esta realidad, pensando que nosotros todavía no entendemos lo que tenemos que hacer, o nosotros simplesmente no queremos obedecer. La iglesia, el pueblo de Dios, no está siendo obediente a la Gran Comisión. Hablé de la traducción de la Biblia, pero no, la traducción de la Biblia no es una tarea con fin en sí misma. El propósito de los misioneros que trabajan con la traducción de la Biblia es que los pueblos puedan tener acceso a las escrituras en su propio idioma. Y claro que hay pueblos, como por ejemplo aquí los indígenas de Panamá, hablan español y pueden elegir en qué lengua quieren leer las escrituras. Pero hay pueblos que no hablan otro idioma y que en este caso es imperativo que se haga la traducción de la Biblia. Y me entristece ver que todavía hay más de 2.000 pueblos que no tienen la Biblia. Y por eso esa inquietud me pone a pensar seriamente si es desobediencia deliberada o si es falta de conocimiento, falta de una comprensión clara de lo que toca a nosotros hacer delante del problema crucial de la raza humana. Es de eso que se trata nuestra misión. Vamos a orar. César, ora para concluir la escola dominical, por favor. Pues